Oye, País, buenas noches, oye, País. Gracias por acompañarme en este día. Final de semana ya, señores. ¿Qué semanita? Una semana corta, porque el lunes fue feriado, día de la celebración del 179 aniversario de la Constitución de República Dominicana. Así seguimos la semana entre la desgracia ocurrida en Bonao, con este desborde de río, varios muertos y algunos desaparecidos, toda esta discusión política sobre ya venciéndose los plazos que tiene el cronograma de la Junta Central Electoral para las alianzas, y los dimes y diretes, y las reuniones, y los encuentros, y los acuerdos, pero también con la provocación de Haití. Esta provocación tratando de llevarnos a los dominicanos a una situación de violencia, de enfrentamiento en la zona de la frontera. Una semana compleja que marca la primera mitad prácticamente, bueno, la primera tercera parte del mes de noviembre, mes previo al fin de año y a las celebraciones de la Navidad. Hemos llevado a lo largo de esta semana algunas importantes intervenciones aquí en nuestro programa. Le vamos a poner a continuación dos entrevistas para mí muy ricas en su contenido. La primera de ellas con el doctor Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, la Alianza Dominicana de Lucha contra la Corrupción. Y después, en el segundo bloque, vamos a conversar con el abogado, joven constitucionalista, político, Alberto Fiallo Villini. La lucha contra la corrupción, contra la impunidad, por la transparencia, que es realmente por lo que debemos luchar los ciudadanos de un país como República Dominicana, porque si hay transparencia, lo demás va cayendo como teoría de dominó. Y los expertos, abogados, juristas, constitucionalistas, expertos en este tema de la transparencia, participaron en un seminario, el 5º seminario Transparencia y Gestión Pública, auspiciado por la Alianza Dominicana de la Lucha contra la Corrupción, ADOCO, que la preside nuestro amigo, cotidiano exponente aquí en Oye País, Julio César de la Rosa, que nos vota a veces, pero él regresa a su redil. Y entonces esta noche está con nosotros aquí para darnos una explicación de este seminario. ¿Cuál fue la trascendencia? ¿En qué concluyó? O sea, ¿cuál es la visión que tiene la clase profesional, principalmente del derecho, sobre las ejecutorias de transparencia que se tratan de llevar cada vez más en República Dominicana? Buenas noches, Julio César. Buenas noches, Rudy. Como siempre, complacido de poder conversar contigo, que como dijera, asiduo cuando me invitan, naturalmente. Oye, te va a poner adelante ahora. Visitante de este programa. Cuéntame, Julio César, el seminario, ¿cuál era el objetivo primero del seminario? ¿Y a qué conclusiones llega? Porque siempre en los seminarios, de las diferentes ponencias, de los conversatorios, de las discusiones, de las exposiciones, incluso a veces hasta del público, se sacan conclusiones interesantes que están a veces por encima de las expectativas que se genera cuando se convoca este tipo de cónclave. Bueno, mira, ya esta es la 5ª versión del Seminario de Transparencia y Gestión Pública, que dentro de la dinámica de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, de no solamente salir al frente a la denuncia, a los sometimientos, sino también procurar contribuir a lo que es la formación, la capacitación de los ciudadanos y también de los servidores públicos, como una forma de mantenerlo actualizado. Este seminario celebrado en el Hotel Catalonia, donde tuvimos la participación de un grupo de profesionales especializados en las áreas en las cuales nosotros tratamos de
de involucrar a los servidores públicos de áreas específicas como libre acceso a la información, compra y contrataciones, derecho de las personas y de la relación de las personas con la administración, procedimientos administrativos, y por ello pudimos en esta oportunidad también incluir una conferencia magistral del presidente de la Junta Central Electoral sobre la transparencia en los procesos electorales, donde hizo una panorámica de lo que es el papel de la Junta Central Electoral al momento de montar los procesos electorales y sobre todo de procurar la promoción de la transparencia en lo mismo, así como en los partidos al momento de que se les requiera información y de colgar las informaciones que pudieran de una forma u otra ser de utilidad para la colectividad y para sus miembros. En el tema, por ejemplo, compra y contrataciones, tuvimos ahí la oportunidad de poder compartirle a los asistentes, tanto en la intervención de los exponentes en el panel sobre compra y contrataciones, de darle como material de apoyo el reglamento que modifica el reglamento de la ley de compras y contrataciones públicas. ¿Que ya está aprobado? Ya está aprobado y entra en vigencia dentro de 6 meses. Un reglamento que viene prácticamente a recomponer los procesos de compras por parte de las instituciones públicas que confrontan muchas dificultades y sobre todo... a veces son una camisa de fuerza y a veces se prestan también a otras situaciones. Se constituyen en traba y también pues se presta, como bien tú dices, a manipulaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, en esta oportunidad, pues no solamente se abordó el tema del reglamento, los procedimientos, las diferentes modalidades y sobre todo en la que incurren a veces por inobservancia los propios entes públicos, porque nosotros partimos de lo siguiente, y es que los oferentes que le venden al Estado, que contratan con el Estado, son los mismos y se viven innovando, viven preparándose. Ahora, ¿qué ocurre? Que en las instituciones los miembros del comité de compra y de la unidad de compra cambian con frecuencia, porque son posiciones de oficio de funcionario. Por ejemplo, si cambia el consultor jurídico, pues se va un miembro del comité de compras. Si tú cambias al director de libre acceso a la información, tú estás también modificando el comité de compras. Entonces los oferentes son los mismos. Entonces hay que ir en esa misma velocidad de lo que van los oferentes, deben ir los servidores públicos actualizándose, que lamentablemente no lo hacen constantemente. De igual forma, en el tema de libre acceso a la información, que un panel donde inclusive se abordó lo de la inteligencia artificial de cara a su utilidad en la administración de datos personales y sobre todo de data que generan las instituciones, ahora que estamos hablando de gobierno electrónico, de lo que es la obligación de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la información, a la comunicación, y en lo que respecta al procedimiento administrativo, pues un juez de una de las salas del Tribunal Superior Administrativo también abordó en una conferencia magistral. Entonces, así como el presidente de la Liga Municipal Dominicana, respecto a la transparencia en el presupuesto participativo, que es una modalidad que él inclusive fue siendo alcalde y luego legislador, pues acumuló experiencia y pudo hacer una ponencia muy, muy importante. Entonces, lo que procuramos es precisamente ir actualizando a los servidores públicos. En esta ocasión participaron 284 servidores públicos provenientes de esas áreas financieras, recursos humanos, libre acceso, compra y contrataciones, que de una forma u otra pues va a llevar a su institución pues las diferentes tendencias que van surgiendo en estas áreas y sobre todo la actualización abordado por expertos en cada uno de los temas. En este tipo de seminarios siempre hay un tema que concita más atención, más discusión, más puntos encontrados. ¿Cuál fue ese tema?
El tema de la ética, sin lugar a duda que en todas las versiones, el abordaje por parte de los profesionales que así lo abordan, pues haciendo hincapié en lo que es lo que debe ser el comportamiento ético y disciplinario del servidor público. Y ahora fue abordado precisamente en un panel conjuntamente con el tema de la ley que trata las relaciones de las personas con la administración, donde se pone de manifiesto la necesidad de cumplir con el mandato de esta ley para que los servidores públicos entiendan que esa relación no se trata de una imposición por parte de una institución pública. Aquí hay servidores públicos que uno va a buscar un servicio o una información y te tratan como si tú estuvieras molestando. No que es una obligación de ellos. Totalmente, claro. Es un compromiso. Hay un compromiso de yo como ciudadano, tú como servidor, tenemos una relación y por eso esta ley, la 107-13, pues te norma, inclusive que muchos servidores lo desconocen y ahí puede uno ponerlo de manifiesto, es que hasta la actitud por parte de un servidor respecto a un usuario es una causal para elevar ante la misma institución, ante su superior jerárquico, un recurso a los fines de verificar si éste ha exhibido un comportamiento antiético o conlleva también sanciones de tipo disciplinaria. Entonces ese abordaje llama mucho la atención porque hay muchos servidores que inclusive están en posiciones que deben tener contacto permanente con el usuario, pues no saben que ellos incurren en una responsabilidad inclusive penal y patrimonial, ya por un maltrato o por negarle un derecho a un ciudadano que lo requiere, porque lamentablemente la administración llegan a veces servidores que desconocen que quien gobierna y sobre todo la cultura de llamarle primer mandatario al presidente se asume de que es porque nos manda y no entienden, no conocen, ignoran que es el primer mandatario porque ha recibido mandato nuestro para que nos represente y por eso él está en la obligación de rendir cuentas. Y si no rinde cuentas, nosotros podemos perfectamente exigir esa rendición de cuentas. Y lo mismo se traduce a los ministros, directores departamentales y todos los servidores públicos tienen la obligación de otemperar a cualquier requerimiento que le haga un ciudadano de manera efectiva, directa y formal. Entonces, eso es parte de los temas que debatimos ahí. En este tipo de seminarios, como es lógico y ya tú has explicado, participaron entes públicos, pero también personas del sector privado, o sea, especialistas, juristas. Si tú sacas las conclusiones de este seminario, las posiciones del servidor público versus lo que plantean desde el sector privado, pero también y en especial del sector judicial, jurídico, que era gran parte de lo que estaban allí componiendo este seminario, según lo que vi la plantilla. ¿Estamos mejor, estamos peor, estamos caminando, estamos solucionando situaciones? Tú que eres un seguidor del tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Vamos caminando, no podemos decir avanzando, pero sí vamos caminando. El hecho de que en cada versión del seminario haya más participantes, inclusive particulares. En esta ocasión tuvimos 5 empresas del sector privado que se interesaron y enviaron a representantes, igual que un organismo multilateral, la Agencia de Cooperación Alemana, también mandaron representantes. Eso lo que significa que ha habido un mayor interés por parte de los servidores públicos. Algunos incumbentes no lo entienden y uno lo comprueba que uno manda una propuesta invitándole a participar, pues hacen caso omiso, no responden. Algunos con mucha insistencia por parte de uno, del equipo, para que envíen representantes, pero sí, de la misma forma debemos decir que hay algunos que inclusive
sin nosotros anunciar el seminario, están contactándonos a los fines de reservar la participación en el seminario. De hecho, el seminario debió haberse celebrado en abril, pero por una serie de situaciones que se produjeron, pues no se realizó. Pero nunca es tarde. Efectivamente, entonces la insistencia de algunos sectores, de algunas instituciones, que esto entonces nos motivó a montarlo y finalmente tuvo una participación que podemos calificarla de exitosa y esperamos el próximo año pues tener la misma suerte y también ver cómo le damos una participación internacional. Se hace un planteamiento general, un libro de memorias, un folleto de memorias, una revista de memorias con las exposiciones, sí, con los resultados, con las conclusiones. Sí, claro que sí. Ya oportunamente estaremos anunciando la puesta en circulación de lo que es la memoria del seminario, que son las ponencias de cada uno de los participantes, así como ya una conclusión general que también será presentada y compartida con todo el público. César, estamos en un proceso electoral y dentro del proceso electoral el tema corrupción es un tema que generalmente sale a flote. En el tema de esta administración, que ha sido una de las banderas de lucha que tiene el gobierno de Luis Abinader sobre la impunidad y la corrupción, es un tema que va a aflorar. Y hay los procesos judiciales abiertos, y hay los cuestionamientos de siempre. ¿Cómo tú ves el traer el tema corrupción, el tema impunidad, el tema transparencia al debate electoral? Claro, eso no se debe excluir. Es un tema que sin lugar a duda concita la atención de todo el mundo. Inclusive nosotros vamos más lejos. Ya para las elecciones municipales vamos a procurar, vamos a hacer el esfuerzo, lo hemos hecho en otra oportunidad sin éxito, de ver cómo se pueden montar debates temáticos, particularmente que cada uno de los sectores, por ejemplo, el sector empresarial, pueda cuestionar a los candidatos cuál va a ser su aporte al desarrollo del sector de un sector determinado, turismo, manufactura o cualquiera de esos rubros. Y en el caso nuestro, pues, sin lugar a duda que el tema de corrupción y sobre todo de transparencia, cuál va a ser o cuál es la visión de ese candidato, y lo vamos a procurar inclusive con la Junta Central Electoral a ver cómo logra pues disuadir o promover ante los partidos políticos el que tengan tal vez no debates sino exposiciones con el tema específico. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo porque creo que este tema no se debe excluir. Es determinante porque ya hemos visto cómo se toma la bandera de la lucha contra la corrupción y le dio resultado a la presente gestión. La presente gestión pues hizo uso de lo que era ya el hartazgo por el tema de la impunidad y no efectividad en la lucha contra la corrupción, que se detuvo en lo que son las mediciones de los rankings de transparencia a nivel mundial, y que el presidente Abinader, cuando fue candidato, pues abrazó esa causa. Podemos concluir de que ha dado señales de correspondencia en algunos casos, en otros no, con la desvinculación de personas cuestionadas en un momento determinado es una respuesta a lo que no ocurría antes. Y por ello creo que todos los candidatos deben pues fijar una posición al respecto, porque estarían entonces cargando con lo negativo de el tema de la corrupción y sobre todo ahora que hay candidatos que fueron presidente de la República y otros que fueron funcionarios y que fueron y son actualmente pues funcionarios municipales, y creo que debe ser esa un tema de vital importancia en el debate. Estamos en reforma al Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura recibiendo las postulaciones, 117 sí. Finalmente se han inscrito, se está en el proceso de evaluación, de revisión de
perfiles, currículos. Sí, ¿no? Y los currículos y la documentación precisa para entonces después determinar quiénes están aptos para, con esas calificaciones, de ir a postular a las entrevistas públicas ante que el Consejo. ante el Consejo. ¿Qué expectativa tiene Julio César de la Rosa y Adoco sobre esta escogencia del Tribunal Constitucional? Bueno, por lo visto ha habido un interés importante, el hecho de que 117 personas pues se hayan inscrito, y sobre todo personas que pudieran de manera efectiva pues ser quienes reemplacen a los jueces, 5 en total, que ya cumplen el periodo de 12 años. El Tribunal Constitucional pues hizo 3 grupos, uno de 6 años, otro de 9 y otro de 12, con el propósito de que no haya un cambio radical y que siempre se quede pues un número con experiencia y que esto no presente un desequilibrio al momento de instalarse el Tribunal Constitucional, que es lo que ocurre con Cámara de Cuentas, con Junta Central Electoral, que vienen personas que probablemente no tuvieran idea de lo que les corresponde hacer. Y por eso vimos la situación que se produjo con la Cámara de Cuentas. Sin embargo, y esto ya es una opinión particular mía, yo creo, primero, el país no tenía una persona con el perfil de Milton Ray Guevara para presidir el primer Tribunal Constitucional que se instalaba en la República Dominicana. Fue una persona que se preparó en el tema, abordó el tema con mucha responsabilidad y profesionalidad. Derecho constitucional, uno comenzó a escucharlo precisamente a través de Milton. Sin embargo, creo que se hace camino al andar. Probablemente quien vaya a reemplazarlo pues pueda continuar el camino que él ya inició. Por ejemplo, yo comentaba el pasado miércoles asistí a la gala por la Constitución que celebra el Tribunal Constitucional. En esta ocasión fue un homenaje a Víctor Víctor. El pasado fue a Dos Gloria, a Tatico Enríquez de música típica, a Luis Segura de bachata. Lo hicieron en el 21 Johnny Ventura, en el 21 no, perdón, ya había fallecido, en el 19 a Johnny Ventura. Antes de la pandemia. Efectivamente. Y eso te dice que estas instituciones que uno entiende que solamente deben dedicarse a la labor para lo cual fueron creadas, sin embargo tuvo esa capacidad de acompañar esa labor que lleva más de 200 publicaciones, libros. Aquí no creo que haya una institución que haya editado una cantidad de libros similares que lo superan por mucho en el tiempo de existencia. Sin embargo, se ha preocupado por eso. Estas galas donde no solamente se conmemora la Constitución, un aniversario de la Constitución, sino que también reconoce a una figura de la vida nacional, sobre todo en el ámbito artístico. Ya lo han hecho 8 veces, lo hicieron en su oportunidad sobre los héroes de abril, sobre diferentes tópicos de la vida. Entonces eso te indica de que hay una visión más allá de eso. Entonces lo que uno aspira es que el que llegue, pues, le dé continuidad, mejore las cosas que pudieran necesitar mejoría, pero no que venga y te haga todo lo contrario. Uno ve que no solamente jueces están postulando, sino que también la academia, expertos en derecho constitucional, abogados en ejercicio, gente de la academia, presentados por instituciones, organizaciones, las universidades, la academia en sentido general. ¿Eso es bueno o es malo? No, es bueno, claro, porque estamos hablando de que es un cóctel, y por eso en todos
los procesos que se han dado, se han incluido a miembros de la judicatura. Claro. El miembro de la judicatura tiene la ventaja de que tiene una formación jurisdiccional y al momento de formar parte de un órgano colegiado, pues tiene ese concepto. Y conoce la mecánica, totalmente. los protocolos. Entonces, no es que se vaya a sustituir, No, sino que se integren. Entonces, perfectamente pueden hacerlo personas provenientes de la judicatura, del ejercicio profesional y de la academia. Entonces, ese cóctel necesariamente tendrá que dar un resultado positivo y valuable. Perfecto, Julio César, gracias por tus comentarios y qué bueno el éxito de este seminario de transparencia y gestión pública y qué bueno oír tus comentarios sobre el acontecer nacional, lo que está pasando, elecciones y Tribunal Constitucional, dos temas de estos días. Así es, como siempre, grato poder conversar contigo y nada, espero que me vuelva a invitar. Y no te me desaparezca, te voy a poner adelante ahora, no te me desaparezca. Gracias, amigos, por este conversatorio, por estar con nosotros en este conversatorio con Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, Alianza contra la Corrupción, de lucha contra la corrupción administrativa. ADOCO, administrativa, sí. No, es el PECA. Contra la corrupción, sí. El es. PECA que es administrativo. El tuyo no es PECA, pero tampoco peca de nada. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les había dicho antes de la pausa, hablar con los jóvenes es mi pasión. Es mi pasión hablar con los jóvenes y son jóvenes adultos, entonces ya es casi un reto. Porque ya a los jóvenes a veces uno lo batutea y ellos, no, don Rudy, usted sabe que cuando son jóvenes adultos ya bravean con uno, pero qué bueno, tenemos aquí uno de esos jóvenes profesionales dominicanos, un hombre de los medios incluso, porque ya hace hábito en los medios, no es difícil verlo y algunos dicen, no, eso es un popi, porque es Pepillito y cosas, ¿por qué va? Ese es más tigre que usted y que yo. Alberto Fiallo Villini, abogado, político, comunicador, hombre de la República con quien podemos agotar muchos temas. Algunos específicos en la noche de hoy, les prometo después hablar de otras cosas entre usted y yo. Buenas noches, Alberto, qué gracia que está con nosotros. No, para mí, por Dios, para mí, feliz de que tú estás, te veo tan bien, esa es la verdad. Gracias a Dios. Feliz de que te veo tan bien. Pero sobre todo, una queja, sí. Debo arrancar con una queja, ¿no? Dime cuál. Yo duré 10 años para volver al programa. Porque Farideh no quiso. Después que tú nos entrevistamos, Farideh y yo, ella me dijo, no puede ser. No lo lleve a él porque me va a quitar el trabajo. No. Cuando viene a ver, tú lo vas a contratar a él. Si viene 3 veces al programa. No creo, Farideh es mucho más talentosa. Mucho más talentosa que yo. Ese es uno de esos monstruos que yo creé. Así en mismo. La comunicación, quiero decir. No, por supuesto. Sí. Una gran comunicadora, pero también una gran senadora. Claro que Así sí. Es. Claro que sí. No, 10 años, pero siempre sigo tus pronunciamientos, tus planteamientos con mucho Gracias, interés. Rubén. Yo creo que eres una de las personas con las que se puede hablar primero, porque hay personas que son tan radicales que tú no hablas con ellos. Yo escribí un artículo un día que en mi columna del listín que decía, ¿cómo es la cosa? Porque la gente te pregunta, ¿cómo tú ves la cosa? Entonces tú dices, no, mira, yo creo que Abinader va a ganar. No, pero Leonel es el hombre, porque tú sabes. Entonces, tú dices, no, yo creo que Leonel le gana a Abinader. No, pues tú no conoces a Abinader. Entonces, lo que quieren es llevarte para establecer una discusión y llevarte la contraria. Entonces yo digo, así no puede ser. Así no puede ser. Ciertamente aquí hay un reto importante, Rudy, en el tema del debate. Sí. Yo te cuento que a mí me llamó mucho la atención que yo vine a conocer práctica forense, que en la carrera de Derecho es
cuando estamos en un foro, frente al juez, al final de la carrera. Y yo dije, no puede ser. Entonces yo doy derecho constitucional y doy derecho tributario. Derecho constitucional se da en el primer semestre de derecho. Recuerda que hay un ciclo básico. Y mis estudiantes debaten desde el primer día y en todas las clases. Yo les doy una introducción, un taller de debate competitivo, y cada vez que abrimos un tema, hay 2 o 4 estudiantes, dependiendo del tamaño que tenga la clase, que están abriendo el tema, haciendo un debate. Y ellos se integran y disfrutan muchísimo, pero también una gran oportunidad para encontrar esos jóvenes que son tímidos o introvertidos. Tú lo ves en un debate, tú dices, ¿de dónde salió esa fiera? Sí, así es. Pero también el debate de ideas, el debate de argumentos. Lamentablemente, tanto en nuestra carrera como en el debate político, lo que se trata es de acusaciones personales. Tenemos que, digamos, que erradicar eso en nuestra política y iniciar el debate. No, y las descalificaciones para tú establecer cuáles son tus verdades, descalificando a los demás. Y eso no es bueno. Eso no contribuye. Pero déjame decirte una cosa. En los últimos tiempos en la política se ha debatido más por la profundidad de los medios. Como hay más diversidad de medios, hay mucho fake news, hay mucho de insultos, muchas de cosas, pero ya casi nada está en secreto. Todo sale y motiva los debates y la discusión. Y eso no es malo, siempre y cuando se haga con la altura debida y con el respeto debido. Eso es muy buen punto, Rudy. Ciertamente. Y eso es lo que hace que los Gen Z, o sea, los muchachos de la generación Z, estén mucho más interesados en la política, pero sobre todo en las propuestas. Esa es la verdad. Contrario a lo que pensaríamos, inclusive en mi propia generación, tuvimos muy pocos jóvenes que se integraron, que se interesaron por la política. Los que se interesaron fueron brillando. Nosotros fundamos el Comité de Estudiantes de Derecho y ahí yo creo que tú veas esa foto. Ahí estaba Faride, ahí está César Dargam, ahí está Yayo, ahí está Andresito Lugo, viceministro de la presidencia. Claro. Y hasta Carlito Sánchez, el comediante. Sí. O sea que, ¿Y él estudiaba Derecho? Carlito Sánchez es abogado y muy buen abogado. Pues mira, así es. Me desayuno ahora como se dice, porque no sabía. Es. De hecho, él se fue por la línea de la propiedad intelectual, pero la verdad que nosotros perdimos una gran pieza en el derecho, pero también se lo regalamos a la comedia de pie. Pero eso es interesante lo que tú planteas, porque uno tiene que apostar a la generación que nos sucede. Así es. Y entonces, si no se integran y si simplemente son apáticos o tienen miedo al debate, entonces, ¿quiénes nos van a relevar a nosotros? Tendremos una sociedad política, profesional, empresarial de viejos. Oye, los viejos, no quiero decir de viejos, me excusan, sino ya de gente adulta. Sí, eso es esa generación tiene que asumir los retos y discutir los retos y plantear cuáles son las mejores posibilidades para el país. Eso es así. El primer reto se cumple, es decir, son jóvenes mucho más interesados en la política que las generaciones anteriores. No, obviamente no la tuya. La tuya era activa, sumamente activa en la participación política y en la opinión política. Lo que pasa es que yo me desarrollé, claro, ya después de la muerte de Trujillo, que el laborantismo te obligaba. Así es. Y yo digo, en mi libro que estoy terminando, que voy a publicar ya muy pronto, el mes que viene posiblemente, yo digo que el gusanillo de la política no me picó, aunque pasé por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la lucha del $500,000 en el 72. Oye eso, y no me picó. Y mi trayectoria de periodista fue cubriendo actividades políticas. Pero no te picó el gusanillo de entrar. No, de participar como activo. Pero tú siempre has sido una opinión. No. Claro. Y eso es importantísimo también. El próximo reto que vamos a tener con la generación Z es hacer lo que se integren en la política. Ya ellos son políticamente críticos, pero que se integren en la política es el próximo reto y solamente lo estamos viendo en los hijos de los que ya son políticos. Sí. Hay una animadversión, hay todo lo que tiene que ver con una negación a lo político. Y indiferente también, como que ven otras cosas que son más interesantes, digo yo a veces. Eso es así. Hoy me decía una persona con la que yo practico deporte, estábamos en canchas diferentes, y sale de la cancha y me dice, Fiallo, ¿y es verdad que tú te metes en la política? Y yo, no, sí. Eso es así. Me dice, es que mi preocupación es que a ti te conocen como un ciudadano respetable y ahora vas a ser un político. Oye, qué terrible. Y yo sé que yo no puedo cambiarte el chip de un día para otro, pero mientras tú y yo no nos metamos en la política se mete con nosotros. Así es. Entonces,
es importante nosotros lograr en esta generación Z que viene mucho más limpia, con ideales mucho más puros, con una agenda diferente, que pueda hacer el paso y entrar a la política. Pero una cosa, mira, Alberto. Tú que mencionas eso, de esa referencia que te hizo el amigo. Esta semana el presidente dio unas declaraciones diciendo que no quiere políticos en el Tribunal Constitucional. Y yo digo, pero ¿por qué los políticos estigmatizan tanto a los políticos? Los políticos nosotros tenemos como sociedad que obligarlos a ser serios, a ser responsables. No que por ser político ya es un ente de conflicto, de corrupción, de lo malo. Al contrario, esto es un país político. Y entonces quienes eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, son políticos. Entonces, ¿por qué los mismos políticos avasallan a los políticos? O sea, es contradictorio. Sí, de hecho hay dos comentarios en ese sentido. Uno que tiene que ver con la composición del tribunal y la naturaleza del tribunal en sí mismo, que podemos dejar de segundo, y otro que tiene que ver con la intención de lo que decía el presidente. Y mira, lo que tú decías hace un rato, yo estoy probablemente en la acera de enfrente del presidente a nivel político, y no comparto ideológicamente ni con la cúpula ni con el presidente, la forma ni siquiera en la que se está manejando el país. Sin embargo, debo reconocer, lo cual es muy inusual y es criticado por muchos amigos regularmente, que cuando algo está bien, tú pierdes credibilidad porque tú cuando lo criticas. Entonces, yo creo que el afán del presidente tiene una historia coherente. El presidente hizo los aprestos para tener una Cámara de Cuentas sin políticos. Hizo los aprestos para tener un defensor público sin política. Entonces, el presidente, lo que yo interpreto de lo que dice el presidente es que no deberíamos llevar la política al Tribunal Constitucional. Y eso es correcto. Y eso es correcto. Pero Milton Rey Guevara es el mejor ejemplo de que un político puede ir, de que un empresario, porque viene del sector empresarial, o un representante, puede ir y ser todo lo objetivo, todo lo formal, todo lo responsable en la posición que se coloca. Eso es correcto. Y eso es lo que nos llevaba al segundo comentario. El Tribunal Constitucional es todo menos un tribunal. El Tribunal Constitucional es un órgano político. Totalmente. Yo sé que esto va a chocar a muchísima gente. Pero es un órgano político. Es un órgano que con sus decisiones cambia la estructura, o la estructura estatal, o la forma en la que se implementa una ley, o la forma en la que se ejecuta una política pública. No perdamos eso de vista. Por eso, las decisiones que toma el Tribunal Constitucional, fuera de casos puntuales de protección de derechos, tienen un contenido político. Recordemos la nefasta sentencia 168. Pero recordemos también otras sentencias que son un cambio en la política pública, por ejemplo, en el tema de la mujer en unión consensual. El Tribunal Constitucional llevó al reconocimiento, una de las primeras sentencias, a una pensión de una cónyuge superviviente que no estaba casada con papeles, como decimos popularmente, sino que era una concubina, una persona que vivía en unión consensual. Eso es un acto político. Claro. Todos los actos que emanan del Tribunal Constitucional, de nuevo, fuera de los casos muy técnicos, son actos que tienen un componente político. Ahora. Y cambia las reglas de juego. Pero también, recuerda, nosotros tenemos un Víctor Gómez Bellés, que en paz descanse, tenemos un Víctor Gómez Bellés en el Tribunal Constitucional. También, que es un político, no un político. Claro. Así te puedo mencionar varios casos dentro del Tribunal Constitucional. Yo no creo que ese sea el problema. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo que creo es que tiene que ser un político, por ejemplo, como el presidente del Tribunal Constitucional, que todo el mundo sabe que tiene el nivel de objetividad para asumir los retos desde una perspectiva nación y no una perspectiva parcela política. Entonces también hay que cuidar las formas, es decir, tampoco puede ser, por ejemplo, el presidente de un partido, Paliza, por ejemplo, no puede ir para el Tribunal Constitucional. No. Pero tampoco pudiera ir el secretario general del PLD, tampoco podría ir Carolina Mejía, que me perdone, si tenía eso en mente. Estamos hablando de la figura, claro, la posición. Por supuesto, pero una persona que haya hecho vida política y que ahorita Henry Mejía, Henry Molina. Luis Henry Molina. Pero Luis Henry Molina es presidente de la Suprema Corte. No estoy hablando de una alta corte, por ejemplo, para citar algún caso, que viene directamente de las filas políticas, por ejemplo. Eso es muy buen punto. Y me permite aclarar vamos que arriba. Mi comentario tiene que ver exclusivamente con el Tribunal Constitucional por su naturaleza. Claro. En las demás altas cortes, aunque se reserva una cuota
específicamente la Suprema Corte de Justicia, para abogados que no sean jueces de carrera, abogados simplemente no jueces de carrera, yo creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado con la política, porque la Suprema Corte de Justicia es un órgano técnico que decide asuntos judiciales, no entra en lo meramente político, y sobre todo después de que le retiramos esa posibilidad que tenía a partir de la Constitución de 1994. De manejar el tema constitucional. De manejar el tema de control concentrado de la constitucionalidad. Entonces, no, yo creo que ahí el tema es mucho más delicado. Sin embargo, también debo decir algo en justicia. No estoy de acuerdo con que se designe un político en la Suprema Corte de Justicia. Pero también debo decir que el caso puntual de Luis Henry es un caso muy sui generis, porque la verdad es que yo digo que gracias a Dios que nosotros nos tocó. Tenemos diferencias ideológicas. Yo creo que gracias a Dios que a nosotros nos tocó un presidente de la Suprema Corte de Justicia como Luis Henry en la pandemia. Si no, todavía estuviéramos conociendo casos nosotros. Sí, acumulados. Y a pesar de que le declararon inconstitucional las resoluciones que crean, sí, de la el tema de la virtualidad, gracias a Dios que nosotros tenemos un gerente. Esto, no, de nuevo, no estoy haciendo una consideración personal. No. Una consideración técnica. Estamos hablando de las posiciones. De posiciones. Sí. Él es un ejemplo muy raro de un político que entró a la Suprema Corte de Justicia a dirigirla, y la verdad es que como gerente él es una persona que ha dejado una impronta. Y de nuevo te digo, respeto a todos los expresidentes de la Suprema Corte de Justicia, les conozco sus virtudes y sus bondades, pero gracias a Dios que esa pandemia no agarró con Luis Henry y no con ningún otro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo vuelvo a mi comentario inicial, y como comenzamos esta parte de la conversación, de que no hay por qué estigmatizar a los políticos. No. Yo entiendo lo que tú planteas del sentido de la declaración del presidente, pero a la gente hay que explicárselo. Porque la gente entiende, pero si lo que yo te digo, sí. Pues yo entendí lo mismo que tú entendiste, pero tenía que preguntártelo de esa forma. No, por supuesto. Los políticos entonces son malos, entonces nosotros ¿qué hacemos dirigiendo el país? Exactamente. Porque es que a la sociedad hay que explicarle las cosas y decirle las cosas. Entonces uno llega a un grado de confusión y de recelo con todo, que no podemos vivir así. Eso es así. Y también lo que pasa es que es difícil, nos la ponen difícil los políticos tradicionales, porque tú tienes figuras como, por ejemplo, el difunto Hugo Tolentino Dipp, el difunto Eduardo Latorre, que fue nuestro canciller. Sí. Tú tienes a Esquea Guerrero, que de hecho, aprovecho para mandarle un saludo y repetirle ahora en público que yo quisiera hacer la cantidad de lagartijas que él hace. ¿Tú lo has visto en las redes? Sí. ¿Tú sabes qué edad tiene el doctor Esquea, verdad? Más que yo. Y mucho más que tú. Puedes dejarlo así. Sí, claro. Pero claro. Lo que te digo es que nadie duda de la credibilidad, de la fuerza, de la potencia moral que representan ellos. Y con ellos serían buenos ejemplos de personas que yo quisiera que estuvieran dirigiendo el Tribunal Constitucional o integrándolo. Pero sí hay otros políticos que, obviamente, es mejor cuidarse y no dejar que entren en ningún lugar. Por eso generalizar es negativo. A ningún lado. Sí. Pero mira, Alberto, hablando del Tribunal Constitucional, hay una corriente ahora que está muy favorable a que no sean solamente, que no se tomen en cuenta solamente que sean jueces de carrera o que vengan del sistema para integrar un tribunal como el Constitucional, y que más académicos debe, aunque sea una proporción o un porcentaje, no sé, pero que más académicos podrían integrar el Tribunal Constitucional para que haya una suerte de equilibrio en el tribunal, dado que es un tribunal, como tú bien planteas, que traza posiciones políticas, de la política nacional, no de partidos políticos, que se entienda, sino de la política nacional. Sí, mira, yo te voy a decir algo. Por ahí anda un video cuando el presidente Fernández convocó a finales del 2010, principios del 2011, para la aplicación de ese artículo de la Constitución del 2010, porque recordemos que tenemos el Tribunal Constitucional a partir del 2010. Que sí, cuando la reforma constitucional, claro. Pero no es hasta el 2011 que tenemos la ley que regula, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y yo recuerdo... Por eso fue en diciembre del 2011 que surgieron los miembros del tribunal. Que se surgieron los miembros. Digo, una vez entró... todo está en la discusión de la ley orgánica. Sí. Y entonces el presidente Fernández convocó a los principales doctrinarios y convocó a nosotros, los académicos de derecho. También había uno que otro político ahí también. A hablar sobre esa ley orgánica. Y por ahí en el video yo le pregunto al presidente, ¿cómo podemos hacer un tribunal constitucional con 13 miembros? Cuando tú tienes una Suprema Corte Norteamericana con 9 miembros. Cuando tú tienes que tener una mayoría de 9 de 13. O sea, nunca va a salir.
lo cual el liderazgo del presidente actual, Víctor Rey Guevara, me probó que estaba equivocado, porque son miles de sentencias que se han emitido y hay un ritmo de trabajo bastante importante en el Tribunal Constitucional. Pero en ese momento yo le decía al presidente Fernández, presidente, ¿cómo vamos a lograr poner 9 personas de acuerdo si no tenemos un criterio de cuál es, digamos que los elementos que se van a tomar en cuenta para tomar las decisiones? Pero también no nombrando, como en Colombia, como en España, un magistrado ponente. En la práctica lo hacen. Pero esa figura del magistrado sustanciador no existe en la legislación actual. Entonces, la verdad que ahora estamos viendo una escasez de buenas opciones. ¿Por qué? Porque como el tribunal se va renovando cada 4 años, tenemos que buscar 4 o 5 personas que tengan formación en derecho constitucional, que cuidando un poquito las formas, lo primero que tienen que ser abogados, ya eso crea una gran limitación. Pero también tienen que saber un poco de derecho constitucional o tienen que ser una figura que vaya a aportar. Los jueces se nos acaban, porque son pocos, y no hay, lamentablemente es uno de los retos que tenemos, esa segunda ola de reforma que planteaba el profesor, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberay, yo digo profesor porque fue nuestro profesor. Profesor Suberay se plantea una segunda ola de reforma. Hasta que nosotros no vemos esa segunda ola de reforma, ahora mismo los jueces están estancados. Entonces, como tú eres juez de corte, tú estás muy cerca del Olimpo, pero te sientes muy arriba digamos que de la gleba, que es primera instancia. Pero están detenidos. Donde hay muchos jóvenes incluso. Muchos jóvenes. Pero también muchos, digamos, con juventud, más juventud acumulada, como el magistrado Ramón Horacio González, por ejemplo. No, por eso es. Pero es juez de corte. Sí. Entonces ahí yo quiero ver yo creo que ahora para el Tribunal Constitucional. Sería una joya. Pero ¿cuántos Ramón Horacio tenemos? Sí. Y además, le quitamos Ramón Horacio a la Corte Penal. Sí. O sea, es vestir un santo para vestir otro, por así decirlo. Para vestir otro. Entonces, sí, ciertamente vamos a tener que revisar todo, la composición, la cantidad de miembros, lo que nos cuesta el Tribunal Constitucional versus lo que ha aportado, porque vamos a tener una sequía y mira que República Dominicana es un lugar de grandes luces y hay excelentes abogados, pero vamos a tener una sequía de opciones eventualmente, esa es la verdad. Bueno, pero eso quizás abre las puertas para que otros piensen en la profesionalización, en la especialización constitucional, que yo veo cada vez más jóvenes como tú, el caso de ustedes que son jóvenes, yo me llamo adulto joven. Adulto joven, claro. Pero de jóvenes, muchos constitucionalistas jóvenes y buenos. Así es. Y buenos que están incluso en el debate, no que están en la oficina encerrados, callados, viendo libros, sino que están en el debate público de cada día y eso aporta de una u otra forma. Así es. Pero sobresalen menos de 10. No. Bueno. Entonces, ¿ya nos faltan 3? Sí. Y si lo lleváramos todo al Tribunal Constitucional, nos faltan 3. Pero, por ejemplo, casos como Miguel Valera, el magistrado Miguel Valera Montero, de estrella, joven, brillante, dedicó una buena parte de su ejercicio al tema del derecho constitucional. Miguel Valera sale 9 años. Sí. Entonces, ¿Y ya? Entonces, todo eso tenemos que revisarlo, Rudy. Mira, Alberto, no puedo dejarte ir sin que me hables de la ley de paternidad. Porque fue una discusión y entonces ya yo no voy a ser padre de nuevo, pero me hubiera gustado que me te sorprendería de adultos con más juventud acumulada que tú. Yo sé, pero ya yo llegué a donde tenía que ir, pero me hubiera gustado cogerme mis 3 meses también de licencia. Es un poco más de 3 meses. Sí. ¿Cómo terminó finalmente? Porque vi que le quitaron 2 días, que le pusieron tanto, que si esto, que si lo otro. Hicieron como un arroz con mango que yo no terminé entendiendo. Eso es algo muy interesante. Y tú que estuviste muy ligado a esto, claro. por eso te pregunto directamente. No, es muy interesante lo que pasó, honestamente, Rudy, porque da muestras de la importancia del Tribunal Constitucional, pero sobre todo de que el Tribunal Constitucional emite sentencias que impactan, como dijimos, lo político, pero inclusive lo económico. Sí, y lo social. Y lo social, por supuesto. Sí. Ahí hay 3 elementos, muy buen punto. Un elemento político, un elemento social y un elemento económico. Todo esto nació porque en el 2013 yo era consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos, tú recordarás. Sí, claro. Y yo espero que, de nuevo, tus televidentes no me odien por eso. No. Entonces... No, ya, bueno, a Magín lo perdonamos. Como eso decía un grupo en estos días.
Magín era uno de los duros y ahora es el hombre más simpático cuando habla y explica los problemas de la economía en la televisión y la radio. Había gente que decía, tendrá que irse para Australia. No, ahí está. Pero ese es parte de la dinámica, ¿verdad? Del servicio público. Pero yo, estando en DGI, solamente pude tomar 2 días para estar con mi hijo mayor. Y la sensación de separación es fuerte, sobre todo cuando yo no podía, como tenía que ir al trabajo, yo no podía amanecer todos los días, no es humanamente posible. Claro. Entonces dejaba a Juliana, mi esposa, sin el apoyo que ella requería, pero también no podía estar con el niño. Entonces, obviamente eso me trabajó. Y en el 2019, ya para el 2020, en plena pandemia, nace Julián, mi hijo menor. Pero yo estaba en la casa trabajando remoto. Sí. O sea que pude disfrutarme todo Entonces ese... estableciste la diferencia, la realidad dos caras de la moneda. Y entonces, cuando estaba en pandemia, le dije a un queridísimo amigo, que en ese momento era abogado junior, o sea, abogado principiante en mi oficina, René de Jesús Mazara, que él es muy entusiasta con estos temas constitucionales. Le dije, mira, vamos a hacer una acción en constitucionalidad, a ver qué pasa. Porque precisamente esa es la razón de ser del litigio estratégico en derechos humanos. Tú supieras que hay ONG que se dedican precisamente a tomar casos muy críticos de derechos humanos para llevarlo a los tribunales. Y eso fue lo que hicimos. Sí. Llevamos la ley de paternidad y dijimos, mira, no plantea un tema de igualdad de género, que yo tenga 2 días y que mi pareja tenga 14 semanas. Pero tampoco plantea un tema de interés superior del niño. Contra ti. ¿La desigualdad? Contra el hombre, contra ti. La desigualdad de género se puede dar entre hombre y mujer. Bueno, te digo porque uno no siempre lo ve para el otro lado. Pero el Tribunal Constitucional, en la primera sentencia de igualdad de género del hombre, lo dice así mismo, igualdad de género. Luego el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque está completamente probado que esa relación afectiva entre el papá y el niño se da desde el momento en que el niño nace. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Pero todavía más importante, los derechos de familia. Que de hecho, generalmente, ese artículo 55, que es el que sustituye al nefasto 55 anterior, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ese artículo 55 que ahora es de derechos de familia. Ahora 128. Exactamente. Exacto. Oye, pero tú estás... Ajá. Tú no eres abogado por ejercer. Ajá. Uno tiene que aprender con ustedes. Exactamente. Ese ahora artículo 55 ha renacido para ser el que abarca todo lo que tiene que ver con los derechos de familia. Y hay 3 que son vitalmente importantes. El primero, que nos habla de que toda persona tiene derecho a formar una familia y que en ella hombre y mujer son iguales. El 10 nos dice que el Estado promueve la paternidad y maternidad responsable. Y finalmente el 11, que para mí es el más importante, el más potente, Rudy, es el que habla de que la Constitución reconoce, el Estado reconoce el valor económico del cuidado confiado a la mujer. O sea, que esa combinación nos permitió plantear al Tribunal Constitucional, nosotros tenemos un deber de paternidad responsable, tenemos igualdad de género dentro de la familia, entonces concédenos un espacio en el cual podamos, primero, disfrutar de nuestro hijo, porque es un derecho de él, no de nosotros, pero también poder acompañar a nuestra pareja en el proceso. El tribunal, además le dijimos que no era razonable 2 días. Tú sabes que la Constitución plantea que las leyes tienen que ser razonables. Pero lo que es razonable para Rudy, a lo mejor no es razonable para mí. Claro, claro. Entonces, lo que te dice es... Y más para el patrón. Te da, y más para el patrón. Claro. En este caso. Claro. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué te dice? La Corte Constitucional Colombiana nos regaló, Rudy, nos ha regalado muchas cosas, pero nos regaló una sentencia, no solamente a República Dominicana, se lo regaló inclusive a España, donde le dice, mira, esto es un examen de razonabilidad. Cuando tú tengas una ley enfrente, un decreto, una resolución, un reglamento, agarra esta guía para que tú le vayas poniendo cotejo. Lo primero es el fin para el cual se hace la ley. ¿Es constitucional? ¿Es protegido constitucionalmente? Sí, ok. ¿El medio que se usó es protegido constitucionalmente? Sí. ¿Y la relación entre el medio es suficiente? ¿El medio tiene razón de ser con el fin? Porque aquí no aplica la frase de el fin justifica los medios. Los medios tienen que ajustarse al fin. Entonces, en este caso, que yo le dije, mira, el fin es perfectamente loable porque es permitir que el hombre pueda también integrarse a la crianza. Pero el medio es razonable. 2 días. No, eso no es razonable. Claro, es un fin de semana cualquiera. Exacto. Entonces tumba la razonabilidad por el hecho de que el medio utilizado para llegar al fin no es idóneo. Entonces, el tribunal lo acogió.
al parecer, que todos nuestros argumentos, porque falta la motivación de la sentencia. Ellos simplemente publican al principio un extracto del dispositivo, es decir, lo que dispusieron. Sí, después luego, lo entonces un juez, considerando a dónde llegan, por qué llegan. Exactamente, le pone la grasa, como decimos bromeando. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Exactamente, entonces el Tribunal Constitucional lo acogió. ¿Qué pasa? También hay una facultad que tiene el Tribunal Constitucional, Rudy, que es la de modular el efecto de su sentencia. Eso significa que no todas las sentencias aplican de la misma forma. ¿Y qué dijo? Mira, te exhorto, Congreso, a que apruebes en 2 días. Primero, todo inconstitucional, eso es lo primero que decidió. Segundo, te exhorto, Congreso, que en un plazo de 2 años pasemos entonces, tú apruebes una ley que sea más coherente con la igualdad de género, pero teniendo cuidado con la realidad socioeconómica del país. ¿Qué significa eso? Que no pueden darle 14 semanas de un fuetazo a los hombres dominicanos. Claro. Y que lo tienen que hacer de manera progresiva. Ya hay avances muy importantes. José Horacio Rodríguez presentó esa pieza, es uno de sus logros en el Congreso. Presentó 15 días, la negociación lo llevó a 10 y se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado. Entonces lo que nos queda ahora como ciudadanos y ciudadanas, es impulsar esto para que podamos, Rudy, tener dentro de estos 2 años una ley que sea más coherente con el tiempo que tenemos que estar con nuestros hijos. Pero algo también interesante es que si no se aprueba en 2 años, nos vamos a quedar inclusive sin los 2 días. Ay, contra. Y las doñas nos lo van a agradecer también, no solamente nosotros, los varones, sino las doñas van a agradecer que el hombre esté ahí cuidando, porque no es para que se vaya a parrandear. Tú diste un punto muy importante. Para que conforme el hogar. No, porque inclusive yo he oído muchas mujeres que dicen, yo no sé por qué tú hiciste eso, fíjate. Que me dicen, porque ahora tengo yo que cuidar al niño y cuidar al marido. Sí. No, es para que usted ayude, hermano. Claro. Y para que se despierte a sacarle los casecitos. Así es, que se lo gane, como dicen. Alberto, gracias por estar con nosotros. Qué bueno, qué buen conversatorio. Me gustó mucho. Pues tenemos pendiente hablar de política. Claro, lo vamos a dejar para la próxima. Pero no para 10 años, Rudy. ¿No para 10 años más? Te prometo que antes de que termine el año. Perfecto, genial. Te lo prometo. Promesa. Y yo lo que prometo lo cumplo, porque si no me lo sacan en cara. Me dicen cosas, pero tú te puedes prometer cosas y no dices nada después. Te lo prometo. Porque debemos hablar de política, porque te digo, yo tengo mucha esperanza, yo como ciudadano, en ver a esa generación joven, los nuevos planteamientos. Esos planteamientos que son los que van cambiando nuestra cultura. Nosotros podemos pensar todavía en 1492. Ni podemos pensar en la época de nuestra independencia. Tenemos que evolucionar. Eso es así. Evolucionar con los tiempos y con la realidad nuestra, de nuestro país. Eso es así. Yo creo que la consigna es, oye, país, hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Vamos a hablar de política la próxima vez. Claro. Gracias, que sí. Alberto. Qué placer estar Para contigo. mí. Yo espero que ustedes hayan disfrutado como yo este conversatorio, porque no es una entrevista, es un conversatorio con un joven que sabe lo que tiene entre manos y además que aporta a la sociedad. Qué bueno conversar con gente con la cabeza amueblada. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Espero haya sido de su agrado la presentación de hoy de esta nueva emisión de Oye País. Tenemos un fin de semana por delante y el lunes estaremos de nuevo aquí a esta misma hora para conversar con ustedes sobre los hechos noticiosos del país e internacionales. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Qué bueno que me han acompañado. Nos vemos el lunes.